Rompiendo las cadenas de iniquidad. No sé si les ha pasado, pero a veces en nuestras vidas pensamos y decimos, yo entregué mi vida al Señor y esperaría de que todo lo que viene sea bendiciones, porque eso es lo que promete el Señor. Entonces, muchas veces decimos, pero yo no estoy viendo las bendiciones en mi vida. Dios nos habla de prosperidad, de sanidad, y a veces no lo vemos. No, decimos, ¿por qué, Señor? Y oramos y le decimos, Señor, si hay algún pecado en mi vida, quiero que tú lo arranques, quiero que tú lo saques, te pido perdón, Señor. Pero pasa el día y volvemos a lo mismo. ¿Y saben qué? Hay algo que impide que la bendición de Dios se derrame. Hay algo en nosotros que a veces nosotros no lo vemos e impide que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Y no sé si les ha pasado de que han visto familias en donde, por ejemplo, el padre es alcohólico, el hijo es alcohólico y el bisnieto hasta puede entrar en alcoholismo, violencia, y cada vez es como peor. No sé si lo han visto, hay familias en donde los abuelos se separaron y la hija se separa y los nietos no pueden formar una familia, no encuentran una pareja estable. Bueno, todas esas cosas vienen de una maldición. Cuando vemos que hay cosas que se repiten generación tras generación y decimos, pero si yo conozco al Señor y se sigue repitiendo. Hay algo en nosotros que puede estar funcionando y que todavía tiene legalidad para funcionar. Si bien sabemos que cuando nosotros llegamos a Dios, ¿qué aceptamos? Al Señor Jesucristo. Porque eso es lo que anhela nuestro corazón, poder salir de donde estamos y le entregamos nuestras vidas al Señor. Y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro sanador, pero hay áreas en nuestras vidas que no cambian. Entonces podemos hablar de que hay una maldición en un área de nuestras vidas. ¿Y saben qué? ¿Cómo se llama esa maldición que viene por herencia, que lo vemos que se repite a lo largo de nuestra genealogía? Iniquidad. ¿Cómo se llama? Iniquidad. Seguramente ya lo hemos hablado y lo hemos estado conversando, pero yo se los comparto porque en realidad mi corazón estaba a querer traer otra palabra. Pero el Señor no me dejó, realmente no me dejó. Y creo que es porque el Señor sigue sacando cosas. Hace poquito viví una experiencia personal en donde, si bien yo he ido a encuentros, he hecho sanidad y todo, el Señor me pudo mostrar algo que sucedió cuando yo estaba en el vientre de mi madre, por lo cual yo traía un dolor en mi corazón. Y esas cosas, decís, bueno, pero yo ya tengo muchos años que vengo a congregarme, que vengo y estoy buscando a Dios y le pido perdón y sentía eso que estaba en mi corazón y el Señor me mostró que venía de ahí. Y mi mamá lo traía también de su mamá y por las situaciones que también vivió en el entorno del momento en que yo estaba en el vientre. Entonces vemos cómo Dios nos lleva a un proceso. Dice que el final, cuando nosotros aceptamos al Señor, es que lleguemos a la estatura de Cristo, que seamos bendecidos como Cristo, que podamos orar por las personas y que las personas sean sanadas, que podamos profetizar, que podamos traer el cielo a la tierra. Pero a veces no pasa. Y hay cosas en nosotros que están limitando esas bendiciones de Dios. Y son estas cosas que vienen de herencia, que vienen a través de la iniquidad. ¿Y la iniquidad qué es? En hebreo viene de la palabra awom, que significa lo torcido, lo depravado. No quiere decir que sea un pecado, algo que yo estoy haciendo puntualmente. Es distinto al pecado. La iniquidad es otra cosa. Dice que es el camino torcido. Si yo tengo que llegar a la puerta, porque es la bendición de Dios, porque en ese lugar tengo que llegar, porque eso es lo que Dios quiere, yo me voy para el baño. Y a lo mejor en esta caminar hacia el baño no estoy pecando,
porque simplemente estoy caminando. Pero ¿saben qué? No era lo que Dios había planeado para mí. Y eso es lo que es iniquidad. Iniquidad es ese camino torcido, que no parece malo, pero que nos aleja de la voluntad de Dios y que está dentro nuestro. En griego, la palabra iniquidad también significa anomia, sin ley, carente de ley. Es decir, que en cierta forma hago lo que se me canta a las ganas. ¿No les ha pasado que saben que tienen que hacer algo y dicen, no, pero lo voy a hacer de esta forma? Porque me parece a mí que es mejor o porque yo tengo ganas de hacerlo así. Cuando sabemos que Dios no lo quiere así. Por ejemplo, mentiras. ¿No les ha pasado que sabemos que mentir está mal y mentimos igual? Y decimos, no, bueno, pero es una mentirita chiquita, es como para zafar. Mentira pero blanca. Mentira blanca, diría el pastor. Pero está mal, ¿sí? Está mal y lleva a pecar. Eso, estoy haciendo las cosas mal. Y a veces decimos, bueno, en mi vida está la mentira y para mí es normal, porque mi mamá mentía. Mi mamá, no sé si se acuerdan, pero en una época que estaban los teléfonos fijos, me acuerdo que cuando sonaba el teléfono y alguien atendía, yo me acuerdo que al principio, antes que el Señor los convirtiera a mis papás, les decían, decile que no estoy. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Decile que no estoy, no quiero hablar. Eso es mentira. ¿Y de dónde lo traje? De mi mamá, que me lo enseñó, que lo aprendí. Y ella a lo mejor esa mentirita que uno dice, bueno, pero tampoco es tan grave, pero es mentira y a Dios no le agrada. Dios quiere que nos perfeccionemos. Dios quiere llevarnos a una madurez. Dios quiere llevarnos a que recibamos las bendiciones. ¿Quién quiere las bendiciones de Dios? Quiero que me levante la mano. Yo quiero las bendiciones. Pero mientras en mí la iniquidad siga corriendo, esas bendiciones no van a ser derramadas. Entonces, yo hoy los animo a que le preguntemos al Espíritu Santo qué hay en nuestra genealogía, en nuestra historia, en nuestros genes espirituales que hacen de que yo actúe de determinada manera, que yo me tuerza del camino, que yo no pueda formar una pareja estable, que yo no pueda recibir la prosperidad económica que Dios promete, que pueda recibir el gozo, la paz en mi hogar. ¿Qué es lo que está impidiendo? Si hemos renunciado al pecado, pero hay algo que todavía no ha sido transformado en nuestras vidas, quizás haya iniquidad. Esa iniquidad que no se ve, porque la iniquidad no la vemos. Es como ese ADN espiritual. Yo tengo a mi mamá, que ya no la tengo, pero tenía los ojos claros. En mi ADN corre el gen de ojos claros. Pero yo salí con los ojos oscuros. Entonces, aunque ustedes no vean, en mi sangre hay ojos claros. ¿Sí? No se ve, pero está. ¿Podría salir? Esperaba que mis hijas salieran con ojos claros, papá ojos claros. No salieron. Pero bueno, tienen ojos hermosos igual. Pero a lo que me refiero es que está. El gen está dando vuelta. Eso mismo pasa con la iniquidad. A veces decimos, bueno, las bendiciones de Dios no están. Es que está corriendo algo que impide que esa bendición esté. Y a veces no la vemos. Está tan escondida que no la vemos. Y la iniquidad nos va a desviar del propósito de Dios. Porque ese es el tema. Nos desvía de la voluntad de Dios. Nosotros estamos en esta tierra para cumplir un propósito. Yo creo que todo el que viene a este mundo se pregunta por qué, para qué. Y el propósito nos lo da Dios. Dios nos ha creado con un fin. Y la pregunta puede venir, ¿todos tenemos iniquidad? La iniquidad la tenemos todos, solo algunos. No todos tienen el gen de ojos claros, pero la iniquidad la tenemos todos. En Salmo 51:5 dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. La iniquidad viene en nuestros genes. Cuando Adán y Eva pecan, dice que nosotros venimos de ahí, esos genes tenemos en nuestras vidas. Somos pecadores, ¿sí? Pero ¿quién vino a redimir ese pecado? Esa genealogía, esos genes, eso que viene adentro nuestro, Jesucristo. Jesucristo murió y pagó un precio para que nosotros tengamos las bendiciones, para que nosotros podamos vivir
en el propósito de Él, para que nosotros podamos crecer y madurar y encontrarnos con las bendiciones de Dios, encontrarnos con Él, y el encontrarnos con Él nos da las bendiciones. Y esa iniquidad que hay en nuestras vidas es el ADN de Satanás. Suena duro y suena difícil, pero eso es lo que traemos antes de conocer al Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor, que dice que nos hace nueva criatura, hay un nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Pero hay cosas que todavía se tienen que purificar y ser cambiadas en nuestras vidas. Así tenemos que dejar pecados, acciones que hacemos normalmente y que a los ojos de Dios no son buenas, pero también tenemos que empezar a investigar nuestras vidas más profundo, porque Dios quiere que lleguemos a esa estatura, a esa madurez, que a veces nos encontramos asistiendo año tras año a una iglesia y no maduramos, no crecemos, no nos volvemos maduros espiritualmente. Entonces ahí cualquier cosita nos ofende, cualquier cosita nos enoja, cualquier cosita lo sentimos mal. ¿Por qué? Porque no hay una madurez, porque seguimos siendo niños. Y el Señor quiere que tengamos esta madurez. Y esta madurez también la vamos a lograr sacando esa iniquidad, eso que está en lo profundo de nosotros, que nos aleja de Dios. Y para que entendamos un poquito más sobre lo que es la iniquidad, yo les pregunto, ¿qué tiene de malo estar una hora en las redes sociales, como por ejemplo Instagram, Facebook? ¿Qué de malo tiene ponerse a mirar una serie que no sea de contenidos obscenos o algo malo, pero que 1 hora, 2 horas, 3 horas al día? ¿Tiene algo de malo? No sería pecado. Entonces, si yo le digo al Señor, bueno, esto no es pecado, así que lo puedo hacer, ¿pero eso era la voluntad de Dios para tu vida? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos a recorrer el camino de Dios. Ya no preguntarnos si esto es pecado, porque el pecado lo tenemos claro. El pecado, sabemos lo que es el pecado y es más fácil de reconocer. Pero esto que estoy haciendo, ¿es para mi edificación? ¿Es de provecho para mi vida? ¿Me lleva al cumplimiento del propósito? ¿Me lleva a las bendiciones de Dios? Esa es la pregunta que como cristianos debemos empezar a hacernos. Debemos empezar a madurar, salir del, ay, esto sí no es pecado, lo voy a hacer. Me voy a juntar con cualquier persona sin importar lo que la otra persona haga, total, yo no lo hago. Pero ese camino torcido a la larga te lleva a comportarte como esa gente. Entonces, ¿vos le preguntaste a Dios si vos estás influenciando a esas personas para que lleguen al camino? ¿O ellos te influencian a vos? ¿Es de bendición para tu vida? Ya no es si es pecado o no. ¿Es de bendición o me estoy torciendo de la voluntad de Dios? Eso es lo que necesitamos empezar a madurar y a crecer. Y creo que el Señor nos quiere llevar como familia, como casa, a esa madurez, a ese crecimiento, en donde ya no empecemos a pensar, bueno, si esto no es pecado, lo hago. No. Esto, Señor, me acerca más a ti, esto me hace más parecido a Jesús, esto hace que los demás puedan ver a Jesús en mí para que se acerquen a ti. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Tenemos que crecer. ¿Y nos vamos a equivocar? Sí, claro, nos vamos a equivocar. Pero a veces nos sucede que no lo podemos cambiar, que tenemos esa necesidad, como si fuera un alcohólico, tiene ese desvío por decir, ay, voy a tomar, porque tiene una adicción. Y es ese camino torcido que a lo mejor lucha todo el tiempo, porque a lo mejor hay alguna iniquidad, hay algo que corre en sus venas, por lo cual él no se arrepintió, no pidió perdón y no es cortado, todavía sigue atado. Entonces, yo quiero compartirles en Isaías 59:1, dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Entonces, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado de preguntarme por qué no llega esa bendición de Dios por la cual estoy orando. Siento que las oraciones llegan acá y no pasan. No sé si les ha pasado. ¿A alguno le ha pasado? Dice, pero miren lo que dice el Señor acá. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Jehová está así. ¿Sí?
ofreciéndote la ayuda y la salvación. Y dice, y su oído todavía te está oyendo. O sea que mientras vos orás y le pedís al Señor, el Señor te está escuchando. O sea que Dios está ahí para ayudarnos y para sacarnos del lugar. Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Escucharon? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Miren lo que dice, o sea, Dios está dispuesto. Y si nosotros lo buscamos, Él sigue dispuesto. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay entre nosotros y Dios que no permite que las bendiciones que Él se manifiesten en nuestras vidas? Vuestras iniquidades han hecho división. Es decir, que es como que yo estuviera acá atrás, ustedes están allá y yo no puedo llegar. Quedamos divididos, no podemos llegar. Y dice que los pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Es decir, que cuando hay pecado en nuestras vidas, ¿Dios qué hace? Oídos y ojos, porque no puede ver el pecado. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, acá estoy, perdóname, me arrepiento de todo corazón, quiero hacer las cosas bien, el Señor me ve y me está oyendo. Pero todavía la bendición no me la puede dar porque hay iniquidad corriendo por nosotros, en nuestras venas, en nuestra sangre, en nuestro interior. Entonces es importante que entendamos que puede haber cosas en nuestras vidas que están limitando la bendición de Dios. O hay cosas con las que estamos luchando. Decimos, ¿por qué vuelvo a hacer lo mismo? ¿Por qué me encuentro pecando si yo ayer me arrepentí y ya no lo quiero hacer más? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? Por este camino torcido que hay dentro de mí, que todavía me tira, que todavía me lleva a hacer. Podríamos ejemplificarlo así. Si nosotros somos un árbol, la iniquidad serían nuestras raíces. ¿Ustedes ven las raíces de los árboles? En general no se ven. Están en lo profundo de la tierra. Y los frutos son el pecado. Entonces, cuando yo me empiezo a torcer, doy un fruto de pecado. El pecado y la iniquidad son un ciclo. El pecado genera iniquidad y la iniquidad genera pecado. Entonces entramos en un círculo. Si no atacamos la raíz, el fruto va a seguir estando y ese fruto va a generar iniquidad de nuevo. ¿Sí? Porque generalmente vemos al padre alcohólico, el hijo es alcohólico y violento. O sea que es como que se agrava. Y después la generación que sigue, vemos que hay adicción además de otras sustancias y encima vemos que está separado, que hay violencia, que hay... Y seguimos viendo, y encima daño a nuestras generaciones. Entonces vemos que un pecado puede generar otras maldiciones. Entonces, y esas maldiciones que vienen por herencia, que están en esa raíz que no vemos, es importante que Dios nos revele. La iniquidad le habla al mundo espiritual y le otorga un derecho legal. Hay una legalidad que todavía no se ha cortado si nosotros no nos arrepentimos y no pedimos perdón por esa iniquidad. El mundo espiritual dice, yo tengo derecho de hacerte pecar. ¿Sí? Y la iniquidad, aunque no se ve, está ahí. Y si no le pedimos al Espíritu Santo que nos muestres, va a seguir ahí. Entonces yo creo que este es el tiempo en que el Señor quiere sacar cosas que están ahí ocultas, que están trabajando en nuestras vidas, que tienen legalidad, con las cuales seguimos peleando. Creo que viene un tiempo para la casa en donde el Señor quiere sacar todo. No quiere que quede nada. Quiere limpiar, quiere llevarnos a esa iglesia sin arrugas y sin manchas. Y esa iglesia somos nosotros. No es este edificio. Y si nosotros no trabajamos en purificarnos, en santificarnos, esa iglesia se sigue viendo con arrugas y con mancha. Entonces este es el tiempo de que debemos madurar para empezar a perfeccionar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para mostrarle al mundo que somos luz.
Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. Llevar al camino del Señor a las personas que aún no conocen de Dios. Porque sí, está bueno cambiar nuestras vidas y recibir las bendiciones de Dios, pero ¿y si no las compartimos? Sabemos que hay gente que se va al infierno si salimos de acá. Y Dios no quiere eso, quiere que nosotros tengamos esa compasión, esa misericordia. ¿Y cómo podemos llevar la palabra de Dios? Con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Escuchaba un predicador los otros días que dice que la Biblia más cercana que tiene la gente que no conoce a Dios somos nosotros, ¿no? Y es real porque nosotros llevamos a Jesús y podemos mostrarle a Jesús, podemos mostrar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y ese es el fin. Y a veces podemos decir, bueno, Dios me muestra que hay algo, pero ¿qué hago con esa iniquidad? ¿Qué hago con eso que yo sé que se viene repitiendo de generación en generación? O que quizás yo, a través de mi pecado, puedo haber generado en mis hijos. Porque también está eso. La iniquidad viene de generaciones anteriores. Dice que hasta la 4ª generación viene la iniquidad. ¿Sí? Pero nosotros podemos hacer pecado, tener pecados, y generamos iniquidad para los que vienen. Entonces, de esas 4 generaciones, yo soy la 4ª, pero si yo sigo pecando y no la corto, se vuelve a repetir el ciclo para abajo, para mi descendencia. Entonces es importante que hoy tomemos una postura como reyes y sacerdotes, como padres de responsabilidad y digamos, bueno, yo traigo una herencia, voy a tomar esa herencia y hoy la dejo a los pies de Cristo, voy a pedir perdón por esa herencia, pero también voy a pedir perdón por lo que yo he generado en mis hijos. ¿Y saben qué? Les voy a leer Éxodo 34:6. En este momento Moisés había subido al monte Sinai, Dios le había dado las tablas, pero mientras tanto el pueblo se había perdido en idolatría tras un becerro de oro. Entonces, ¿qué es lo que dice este pasaje? Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Sí? Escuchemos la palabra. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y miren lo que hace Moisés. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué hicimos nosotros recién? Adoramos al Señor. Entonces nos estuvimos preparando para este tiempo. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Es hermosa la palabra de Dios cuando se te empieza a revelar y decir: ¡ah! Mira cómo viene la mano, mira cómo era, no es solamente una historia. Nos está hablando de que Moisés pudo interponerse entre esta iniquidad y pedir perdón por la iniquidad de todo un pueblo. Pidió perdón. Y pidió perdón por el pecado. Pero hay una clave acá que es muy importante. Dice: perdona nuestra iniquidad. Él tomó esa iniquidad de esa gente que no era nadie, o sea, que no era a lo mejor familiar o lo que sea, pero tomó esa iniquidad, se la hizo propia y dijo: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Él era un sacerdote que estaba intercediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos llama a Dios a ser? Reyes y sacerdotes. Eso es lo que dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes. Y nosotros tenemos que ocupar ese lugar. Le ofrendamos al Señor toda la adoración. Pero ahora nos toca a nosotros ubicarnos en un lugar y decir: esa iniquidad y ese pecado, te pido perdón, Señor.
como si fuera mío, para que podamos obtener ese perdón que Dios ya nos lo está diciendo que nos los da. Y hace la diferencia, ¿no?, entre iniquidad, como ese camino torcido, el pecado, como la acción o la omisión misma de ofender a Dios, de errar al blanco, porque el pecado es errar al blanco, ya sea porque hago o porque no hago. Si Dios me manda a bendecir al pobre, a llevar la palabra, y yo no lo estoy haciendo, es una omisión. Estoy omitiendo algo y también se convierte en pecado. Y bueno, y como sabemos, hay pecados de acción, en donde hago cosas y son pecado y me traen maldición. Y también habla de la rebeldía. La rebeldía es la desobediencia, es la violación a la ley. Eso también entra dentro de esto, que nosotros tenemos que aprender a pedir perdón y pedirle a Dios que nos ayude. Entra dentro de la madurez. Cuando empezamos a madurar en el Señor, empezamos a aprender la sujeción, porque de ahí viene la bendición. Si hay algo que converso siempre con Mari, me encanta que Dios haya puesto gente sobre mí, mis pastores, mis líderes. Me encanta, porque entonces yo hago lo que me dicen y después, si tienen algún problema, arréglensela con ellos. Pobre el pastor. Pero es hermoso estar sujeto. Cuando uno entiende lo que es la sujeción, es lo más hermoso que hay. Porque ya no me hago cargo yo. Digo yo, anda, habla con el pastor. Él me dijo que lo hiciera. Y a veces me equivoco y viene el reto del pastor, pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿No? Sí. No. Entonces, yo creo que este es el tiempo en que Dios quiere, ¿no?, la madurez, el crecimiento. Quiere que salgamos de pensar, bueno, pero la bendición no llega a mi vida, la paz no llega a mi hogar. He escuchado a muchas personas que me dicen, la paz no llega. Vivimos en conflicto, conflicto tras conflicto, pelea tras pelea. ¿Has analizado de dónde viene? ¿Has pensado que puede estar ligada a esta iniquidad en tu vida? Que a lo mejor no la veo claramente, pero que si le pedimos a Dios la dirección, Él nos puede revelar de dónde viene, para que podamos hacernos cargo, pedir perdón, y que Dios empiece a mandar su bendición, y empiece a limpiarnos, y empiece a sanarnos, y empiece a traer esa bendición de paz, de gozo. Porque no todo se trata de dinero. Muchos a lo mejor pueden vivir bien económicamente, pero no tener esa paz. Viven constantemente en esa ansiedad de, bueno, tengo que generar más, o quizás no tengo paz en mi hogar. Entonces, las bendiciones de Dios es completa, y dice, no añade tristeza. Si vemos que hay algo en nuestra vida que está añadiendo tristeza, preguntémonos si viene de Él. Entonces, vemos que puede haber algo en nosotros. Entonces, como decíamos, la iniquidad la puedo construir yo, porque pequé y eso genera que mi descendencia tengan, o porque me ha sido heredada. Pero cuando sabemos que hemos nacido de Dios y necesitamos que Dios empiece a limpiarnos y cortar con esa iniquidad, que Dios empiece a arrancar esa iniquidad, pero depende de nosotros. Porque ¿qué dice? Que Dios está atento y dispuesto a ayudarnos. Pero si hay algo que nos separa, no podemos. Entonces este es el tiempo en que nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos traiga la revelación, que nos traiga de dónde viene eso por lo cual estamos luchando. A veces heredamos cosas buenas y está buenísimo que las repitamos. Por ejemplo, puede ser una familia en donde son muy generosos y ayudan a la gente y acompañan. Pero también podemos heredar estas cosas malas que no las queremos en nuestras vidas, como pueden ser vicios, depresión, violencia, autoestima baja, adicciones. Y a veces hay pecados que son pecados ocultos. Y hay cosas ocultas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Sobre todo, creo que a veces los cristianos somos especialistas en ponernos máscaras.
Porque decimos, bueno, yo voy a la iglesia, ya hay cosas que sabemos que no tenemos que hacer y no podemos, pero las seguimos haciendo, pero nos ponemos una linda máscara para que la gente no vea lo que somos. Por ejemplo, a veces podemos ser gritones, contestones, tratar mal, responder mal. Y acá nos volvemos buenitos, súper dóciles, aparentamos. Pero hay cosas en nuestro corazón que no están bien. O quizás hay un pecado oculto. Vemos pornografía. Estamos en una relación ilícita. Estamos con deseos de nuestras vidas de robar. Entonces, hay cosas que lo mejor lo ocultamos. Y este es el tiempo en que el Señor quiere que saquemos a luz. Este es el tiempo de sacar a luz aquellas cosas que están ocultas. ¿Cuántos desean una iglesia que crezca, que avance? ¿Cuántos desean que su vida crezca y avance en la vida y que de esos frenos que sentimos poder avanzar? Porque hay veces en nuestras vidas que nos sentimos frenados, pero hago cosas para avanzar y no avanzo. Y es eso. Puede haber cosas en nosotros, a veces nos damos cuenta y otras veces están escondidas. Y este es el tiempo en el que el Señor quiere traer a nosotros la revelación, pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios obre hoy? ¿Cuántos están dispuestos? Yo le pregunto, ¿y saben qué? El Señor los está escuchando. Él dice, yo te hice a mi imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes cómo están? ¿Están creciendo como Jesús? ¿O todavía seguimos en el mismo lugar, enojándonos por cualquier cosa, luchando con pecados, no pudiendo avanzar en la economía de mi hogar? ¿Por qué si trabajo tanto no prospero? Si el Señor dice que me va a prosperar. ¿Por qué si quiero tener paz en mi hogar no puedo tener paz? El Señor me mostraba esta semana que hay cosas que pueden venir por rebeldía. Hay momentos en la vida en que Dios va a pedir que seamos obedientes. En realidad Él nos pide que seamos obedientes. Y a veces no queremos escuchar a nuestros pastores, no queremos escuchar el consejo de la persona que es nuestro líder. En el caso de los matrimonios, a veces a las mujeres nos cuesta sujetarnos a nuestros maridos. A los jóvenes les cuesta sujetarse a sus padres. Esa rebeldía, esa desobediencia puede ser causante de una iniquidad en nuestra generación. Entonces yo hoy los invito a que puedan pensar esa rebeldía en sus vidas y pedirle perdón al Señor para que Dios sane nuestras generaciones. Yo le decía al Señor que no era la palabra que yo quería traer, pero yo estoy segura que el Señor está hablando hoy, porque a veces creemos que somos obedientes, pero en realidad en nuestro corazón yo hago lo que quiero. Entonces Dios nos está diciendo, yo voy por más en tu vida, yo te quiero completo, y hay áreas en tu vida que todavía vos no las has revisado o no las has entregado. Entonces el Señor nos está llamando a un tiempo en donde Dios quiere que nos sigamos purificando y limpiando para llegar a la madurez, para que lleguemos a la estatura de Cristo. Es clave para nuestra vida. Si nosotros permanecemos como niños, quizás nos salvamos y no se va a cuestionar la salvación porque Dios nos puede salvar. Pero ¿qué sentido tiene vivir como niños cuando podemos ser de bendición y podemos crecer y madurar y llevar a otros a conocer a Cristo y hacerlos crecer? ¿Por qué seguimos estancados? ¿Por qué seguimos en el mismo lugar? La iniquidad puede ser un misterio en nuestras vidas, pero Dios nos puede revelar, así como me lo reveló a mí, que me mostró en ese momento que había un rechazo como iniquidad. Mi abuela fue rechazada, mi madre fue rechazada y generó rechazo en mí. Y yo lo manifestaba en temores, en miedos, en inseguridades. Y el Señor está sanando. Yo sé que está sanando.
Yo hoy no podría estar acá si el Señor no me hubiera sanado, no hubiera comenzado el proceso de sanidad, porque yo tenía miedo a hablar en público. No quiere decir que yo hable bien ni perfecto, pero si estoy acá es por Él. Entonces yo creo que Dios quiere hoy mostrar para limpiar, para perfeccionar su iglesia, para dejar esta iglesia sin arrugas y sin manchas, porque pronta está la venida del Señor y nos tenemos que avivar, despertar, llevar la palabra de Dios al lugar donde no la hay. ¿Cuántos de sus vecinos conocen a Dios? Piensen, ¿cuántos? ¿Cuántos asisten a una iglesia y están comprometidos con el Señor? ¿Cuántos de sus familiares? El Señor quiere llevarnos un avivamiento. El Señor quiere llevarnos a que despertemos y llevemos la palabra de Dios. Pero primero va a empezar por casa. Y lo está haciendo y nos está limpiando. La semana pasada recibimos una palabra hermosa. Y así cada domingo recibimos palabra que el Señor nos viene renovando. Pero tenemos una responsabilidad. Si no aplicamos la palabra, de nada tiene sentido venirse y sentarse para simplemente escuchar. Eso es religiosidad y Dios quiere una relación. Eso es lo que nuestro pastor nos enseña, la relación con Dios. Y en esta relación Dios nos quiere mostrar cosas, esas cosas ocultas que están en nuestro corazón. ¿Y saben qué? La iniquidad atrae más iniquidad. Es decir que se hace un desastre la vida. Ayer tuve la posibilidad de estar acompañando en una administración y es terrible lo que se puede ver. Era una mujer que había sido prostituta, que había sido abusada, que era adicta y que hacía 2 semanas habían violado a su hija de 3 años. La vida sin Dios es un desastre, es un dolor. Entonces entendamos que quizás nosotros la estamos pasando más o menos y decimos, sí, yo la estoy pasando más o menos, yo vengo a la iglesia, tengo lo que... Pero hay gente que se está muriendo y que está pidiendo ayuda y nosotros tenemos la respuesta. Esa mujer decía, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué a mi hija? Iniquidad que se repite. Su madre la había, aparte de todo eso, su madre la había vendido cuando era bebé. ¿Ven? Entonces no hagamos eso con nuestros hijos y a lo mejor decimos, bueno, pero mi vida no es tan así. Sí, pero iniquidad lleva a más iniquidad, a más pecado, a más desorden, a muerte. Entonces reaccionemos, que Dios nos quiere despertar, que Dios nos quiere en otro lugar, que Dios quiere que vivamos la vida de bendición que Él nos prometió, que no es una mentira. Y cuando hay iniquidad en nuestras vidas, las bendiciones no se pueden desatar. Y muchas veces la raíz puede ser la falta de perdón. No perdonamos. Tenemos que pedir perdón, pero también nos toca a nosotros pedir perdón, perdonar a los demás. Le pedimos perdón a Dios, pedimos perdón, pero también tenemos que perdonar. Si hay falta de perdón, también se generan cosas en nuestras vidas de maldición. Se cierra la bendición. Yo quiero que ahora se pongan de pie. Quiero pedirle al Espíritu Santo de que Él traiga a nuestras vidas, a nuestra mente, imágenes, que traiga recuerdos, que traiga revelaciones. Y ustedes pídanle, díganle, Espíritu Santo, mostrame qué me está atando a este pecado, que lo repito y vuelvo a caer en este pecado, en la mentira, en el engaño, en la envidia, en los celos. ¿Por qué caigo ahí siempre, Señor? ¿Por qué en mi familia hay violencia? ¿Por qué en mi familia hay división? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hay? ¿De dónde viene? Móstrame.
¿Acaso para Dios hay algo imposible? Nada. Él nos puede mostrar. Este es el tiempo que heredemos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, las bendiciones de Dios. Este es el nuevo tiempo. Espíritu Santo, en esta hora yo oro y clamo al Señor y le pido que tenga misericordia de su pueblo, que tenga misericordia de nosotros. Revélanos qué hay en esas raíces, qué hay en nuestra sangre corriendo como iniquidad, Señor. ¿Qué hay en lo oculto? ¿Qué hay en lo que hizo mi abuelo? En lo que hizo mi abuela. Quizás fueron a brujería, hicieron hechizos, fueron a curanderos. Quizás lo hice yo. Quizás me curé del empacho. Y no es tan malo, es malísimo. Dios es el que nos da la sanidad. Dependemos de Él. ¿Por qué me siento menos que los demás? ¿Por qué me tengo tanta vergüenza y no puedo hablar? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué hoy me encuentro sola o solo? ¿Por qué? ¿Qué hay, Señor? ¿Hay algo que está tiñendo mis raíces? ¿Hay algo en mis raíces? ¿Hay algo que está corriendo que hace que eso se manifieste en mi vida? Si hay, Señor, te pedimos perdón. No importa si lo hizo tu abuelo, no importa si lo hizo tu papá, tómalo como propio. Si tu abuelo robó y vos ves que hoy tenés escasez, lo que te toca a vos es decirle: Señor, te pido perdón por haber robado. ¿Y robaste vos? No, pero corre por tus venas y en algún momento se despierta. Este es el tiempo en el que el Señor quiere limpiar, quiere sacar todo. ¿Hay rebeldía? Perdóname, Señor, por la rebeldía de mi abuelo, de mi padre. Mi rebeldía. Perdóname, Señor, por haber sido rebelde en algún momento de mi vida. Perdóname. Y hagamos como hizo Moisés. Tomemos el lugar de sacerdocio. El sacrificio está en Jesucristo en la cruz. Su sangre derramada para el perdón de iniquidades y pecado. Entonces vayamos nosotros como sacerdotes y le ofrezcamos al Señor nuestra humillación y nuestro pedido de perdón. Perdóname, Señor, por la rebelión. Perdóname, Señor, por los celos, por la envidia, por las mentiras, por estar en relaciones ilícitas, por pensar cosas que no debo pensar. Perdóname, Señor. Y si alguien de mi familia lo hizo, y si vos lo reconoces, yo te animo a que tomes ese lugar y le digas: Señor, perdóname por ver pornografía. A lo mejor no fuiste vos, lo abrió tu abuelo. Y en vos se manifiesta como desorden sexual. Quizás en vos se manifiesta como divorcio, como separación. Padre, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, queremos ser esa iglesia sin arrugas y sin mancha. Por favor, Espíritu Santo, trae a memoria y saca a luz todo aquello que viene de nuestro pasado, de nuestros ancestros. Y trae a luz aquello que yo he permitido para que mi descendencia lleve la iniquidad. Ayúdame a ponerme en ese lugar de sacerdocio y pedirte perdón. El sacrificio ya lo hiciste tú. La ofrenda está dada. Solo venimos a pedirte perdón. Nos humillamos como pueblo y te pedimos: ten misericordia. Una vez más. Dios te ha elegido a vos para ponerle fin a esa iniquidad. Este es el tiempo de que vos puedas tomar el lugar y decidir: ya no voy a poner excusa y no voy a decir: pero yo soy así, pero ya peleé toda mi vida contra eso y no puedo. No, este es el tiempo de ponerle el fin.
Si hay violencia en tu familia, si hay divorcios, si hay separaciones, si hay depresión, si hay enfermedades, cánceres que se repiten de generación en generación, la diabetes que se hereda, que este sea el tiempo de pedirle perdón a Dios y pedir la sanidad y reclamar la bendición, pero pidiendo perdón y diciéndole: Señor, si hay algo que ha despertado eso, te pido perdón. Si mi madre no supo perdonar hoy, Señor, yo hoy perdono. Perdono a mi padre, perdono a mi bisabuela, perdono. Hoy suelto perdón, porque no quiero repetir la historia. Espíritu Santo, sé que estás trayendo sanidad, sé que estás trayendo libertad. Te doy gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, sigue obrando en nosotros. Las maldiciones vienen cuando yo o alguien de mi generación abrió una puerta. Seamos sabios y cerramos la puerta hoy. Cerremos la puerta hoy, que no quede nada. Debo hacerme responsable de ese pecado que cometió otro y que generó la iniquidad para poder ser libre. Suelta perdón. Perdona, esa es la llave. Perdona y perdónate. Y acepta el perdón de Dios. Yo te perdono. Ahora la responsabilidad es tuya. ¿Tú buscas el perdón de Dios? ¿Tú le pedís perdón a Dios? Dice en Deuteronomio capítulo 30, pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. No solo lo que estamos acá, nuestra descendencia está en juego. Ahora más, nuestra descendencia está en juego. No es un juego, no es una mentira. Dios está trayendo luz porque Dios quiere sanar al pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere llevarnos a una madurez. Dejemos de jugar con las cosas de Dios. Dejemos de estar con un pie adentro y un pie afuera. Dejemos de estar preguntándonos si eso es pecado. No, es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad que yo trabaje esta cantidad de horas. Es tu voluntad que yo sirva o no sirva en la iglesia. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Él nos dio la vida. Él pagó un precio muy alto. Esto no es un juego. Esto no es una religión. Esto no es un domingo venir y ya está. Dios quiere nuestro compromiso. Porque Él va a estar con nosotros y nos va a estar bendiciendo si nosotros le obedecemos. Él murió por esa iniquidad, por ese pecado. Él murió. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Espíritu Santo, trae convicción de pecado a nuestras vidas. Llévanos a tus pies. Tú eres el importante. Tú eres al quien anhelamos. Pero a veces no llegamos. Ayúdanos, haznos libres. Saca toda oscuridad de nuestras vidas. Elegimos la vida y hoy cortamos con la iniquidad en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Perdóname. En Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Él solo necesita que vos vayas y les digas: perdóname, perdóname. Y quizás hoy no te acordes de algo puntual, pero Dios va a seguir trayendo esta semana cosas a tu vida de las cuales vas a tener que decir: Señor, perdóname por esto. En Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¡Wow!
Él nos quiere, Él nos anhela. Por eso Él nos redime. Por eso. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Y Señor, seamos verdaderamente libres. Maduremos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Tu bendición, Dios, sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, deja que el Señor limpie tu vida. Vaya así arriba, araba, sandara, vaya. El Señor te ama. Bendito eres, Señor, digno de gloria, de honra y de alabanza. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí, oh Dios. Aleluya. Cante esa canción tan preciosa. Vaya así arriba, araba, sandara, vaya. Sé libre. El Señor te llama a libertad, a bendición, a cumplir tu propósito en esta vida. Ay, así arriba, barabasanda, barabaya, ya sarabaya. Señor, libera, bendice, llena de tu gracia y de tu favor, Espíritu de Dios. Santo, santo tú eres, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos, te honramos. Levantamos tu nombre sobre todo nombre. Ay, así arriba. Señor, familias libres, familias nuevas, gente con herencia, Dios. Ay, así barabaya, donde se pudra todo yugo, toda iniquidad, Dios, que venga y provenga del infierno. Y Señor, venga una nueva herencia en la sangre del Cordero de Dios que quite los pecados del mundo. Que podamos expresar lo malo ha pasado, lo bueno está por venir. He aquí yo abro ríos en el sequedal y fuentes de agua donde no la hay. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová reposa sobre ti, aleluya. Dios es bueno y tiene planes de bien para tu vida. Ay, así arriba, barabaya. Bendice los jóvenes, bendice los que peinamos canoas. Señor, bendice los matrimonios, las parejas establecidas, los noviazgos. Relaciones sanas, puras, en el nombre precioso de Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Levanta tus manos delante de Dios. Mi hermano, Jehová el Señor, el Todopoderoso, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer tu rostro sobre tu vida. El bien y la misericordia de Dios te envuelva. Seas bendito en todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.